Muy buenos días. Mi nombre es Ángel García Lascurain, soy vicepresidente nacional de Desarrollo Económico en Coparmex y les doy la más cordial bienvenida al panel El Acuerdo Global México-Unión Europea, impulsando una visión compartida de comercio e inversión. El tema de este panel es especialmente relevante por varios motivos. El acuerdo con la Unión Europea reconoce la complementariedad económica entre México y aquella región, la cual se basa en fortalezas y necesidades de ambas partes. México ofrece acceso a una economía abierta, una economía grande, joven, cercana a los Estados Unidos, con ventajas logísticas y mano de obra competitiva, mientras que la Unión Europea aporta inversión, tecnología, innovación, estándares avanzados en sostenibilidad, entre otros beneficios. Esta relación permite integrar cadenas de valor, diversificar mercados y promover el crecimiento económico de ambas partes mediante el comercio, la cooperación técnica y la inversión productiva, generando beneficios recíprocos en sectores clave como el automotriz, energías limpias, agroindustria, farmacéutica, entre otros. Pero además, este acuerdo global Unión Europea-México, ahora modernizado, permite aprovechar esta oportunidad en circunstancias muy particulares. En la coyuntura actual, especialmente ante la amenaza de nuevas tarifas impuestas por Estados Unidos, el acuerdo con la Unión Europea abre una ruta alternativa, permitiendo a ambas partes reducir esta dependencia, diversificar nuestros mercados y crecer con estabilidad en un entorno que está en una profunda transformación. Vamos a iniciar con las presentaciones de los panelistas. Cada panelista tendrá entre 10 y 12 minutos para exponer sus ideas, sus puntos de vista sobre el acuerdo y la relación en general. Y al final de las ponencias tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Me permito presentar a la primera panelista de la sesión, Ilenia Ariano. Ella es consejera comercial de la Delegación de la Unión Europea en México. Ilenia lleva 20 años trabajando en la Comisión Europea con foco en relaciones comerciales internacionales, asuntos comerciales con países terceros y políticas económicas del mercado único europeo como competencia, libre comercio de bienes y servicios, entre otros. Antes de asumir su función en México, Ilenia trabajaba en la DigiTrade, Relaciones Comerciales Internacionales, en materia de compras públicas, negociando acuerdos en materia de compras con países terceros y representando a la Unión Europea en el contexto de la OMC. Con anterioridad, Ilenia trabajó en un despacho internacional de abogados en Bruselas en materia de competencia. Ilenia, la más cordial bienvenida y te cedo la palabra. Buenos días, buenas tardes a todas las personas que están conectadas a diferentes lugares. Muchísimas gracias a Coparmex por esta posibilidad, por invitarme a este distinguido panel. Soy Denia Ariano, consejera económica y comercial de la Delegación de la Unión Europea en México, pero ahora me encuentro en Italia, entonces lo siento si hay algún problema de conexión, esperemos que no. ¿Puedo empezar con mi presentación? Perfecto. Aquí tenemos un momento, el plan justo para mostrar lo que quiero destacar. Voy a hablar un momentito de la política económica comercial de la Unión Europea. Eh, Después voy a dar dos palabras sobre el acuerdo global actual entre la Unión Europea y México. Después me voy a concentrar sobre el acuerdo global modernizado Unión Europea-México, que ese es el sujeto de esta conferencia, y al final algunas consideraciones sobre las oportunidades concretas. Próxima, gracias. Perfecto. La Unión Europea es compuesta, justo para dar un contexto un poco general, la Unión Europea es compuesta de 27 Estados miembros, tiene un mercado único de 450 millones de consumidores. Tenemos una política comercial común, tenemos un régimen aduanero común y también reglas sanitarias, fitosanitarias comunes. ¿Esto qué significa? Que cuando un producto, por ejemplo, un producto mexicano, entra en un país de la Unión Europea y ha cumplido con todas las reglas o requisitos, eventualmente hay que pagar algo, una vez que ha hecho esto, el producto puede circular libremente en toda la Unión como si fuera un mercado único.
Esta es una información importante por los operadores económicos. ¿Qué más? Prácticamente tenemos, muy importante decir que al momento actual la Unión Europea es competente, tiene una competencia exclusiva para negociar acuerdos internacionales y en las materias de competencia exclusiva se incluye también las reglas de inversiones, las normas sobre las inversiones extranjeras directas, con algunas pequeñas diferencias. Los Estados miembros, pero, tienen todavía una competencia en tema de promoción comercial. Mm, es una precisación importante, vamos a verla. Próxima, por favor. Entonces, la política comercial de la Unión Europea, ¿cómo es? Abierta, sustentable y asertiva. Dos palabras para explicar de qué hablamos. Abierta. Somos abierta porque defendemos el sistema de la OMC, un sistema de comercio abierto, basados en reglas internacionales. La Unión Europea es una de los promotores de los OMC. Al mismo tiempo, hemos construido una red de acuerdos comerciales bilaterales. Tenemos al momento, pienso, como 42 acuerdos. En este están también el acuerdo EU-Mercosur actual y lo que hemos negociado como modernizado. Al mismo tiempo, es una política asertiva porque algunos países se han puesto más agresivos. Entonces, al momento la Unión Europea tiene también sistema para defenderse de una política más agresiva y al mismo tiempo tiene el objetivo de reducir el riesgo de dependencia, por ejemplo, en sectores estratégicos como las materias primas, las baterías, los semiconductores. También tenemos un sistema de control de inversiones extranjeras directas. La próxima, por favor. L'accordo attuale. Nel 1997 l'Unione Europea e México han negociado, justamente porque somos muy convencidos de la importancia de acuerdos bilaterales, hemos negociado el primer acuerdo comercial entre Unión Europea y México. Este acuerdo era un acuerdo de primera generación. ¿Qué significa? Lo más importante era la reducción de los aranceles, pero había también algunas reglas. Y la reducción de los aranceles, el acuerdo se focalizó, perdón, no sé si se me puede escuchar bien. Les pido que cierren su micrófono, por favor. Gracias, José Luis. Sigo. Entonces, el primer acuerdo comportaba la liberación de productos industriales. Significa que el comercio de los productos industriales se ha liberalizado totalmente, pero tenía solamente una liberalización parcial de los productos agrícolas y parcial de comercio de servicio. En este momento la Unión Europea no tenía alguna competencia para negociar acuerdos en temas de inversiones extranjeras directas. Entonces, los Estados miembros han negociado acuerdos bilaterales con México. Entonces, España, Francia, Italia tienen acuerdos bilaterales de protección de las inversiones. Esto ha cambiado porque después del Tratado de Lisboa, la competencia exclusiva de la Unión Europea se ha ampliado con la inclusión también de la inversiones extranjeras directas. La próxima, por favor. Gracias. Prácticamente, ¿cómo está la situación actual? Gracias al acuerdo actual que tenemos, Unión Europea-México, el flujo comercial entre Unión Europea y México se ha cuadruplicado y ahora la Unión Europea es el tercer socio comercial de México, después de Estados Unidos y China. El segundo inversor en México, después de Estados Unidos. En algunos estados de México sabemos que la Unión Europea es el primero inversionista. Desde el 2000, esto lo habéis escuchado ya con el embajador y otro proponente, básicamente la inversión europea en México desde 2000 hasta ahora consisten en el 30% de todas las inversiones en México. Y una cosa bastante interesante, hemos
conducido una especie de ejercicio con los Estados miembros para comprender cuántas empresas europeas están. Aparentemente tenemos aquí en México casi 11.500 empresas que generan un empleo de 5 millones de empleos formales, directo e indirecto, en México. Se trata de empleo de alta calidad, se trata de empresas con grande compromiso ambiental y social. Esto es un elemento que me gusta destacar porque es importante por el país. Próximo, por favor. Sí, aquí se ve, se puede ver rápidamente, no, perdón, hay una más antes de esta. La exportación de México, de la Unión Europea a México, esos son datos de Istat, se habla de 53.000 millones de euros por bienes y 17.000 millones de euros por servicio. En la próxima se ve la exportación de México a Unión Europea, por favor. Próxima. Perfecto. Y aquí se ve también las distinciones entre bien y servicio. Próxima, por favor. Ok, porque si el comercio se ha cuadruplicado en 25 años, ¿por qué necesitábamos una modernización? Muy simple, el acuerdo era viejo. Em, Había sí la liberalización, pero la liberalización del comercio no era total. Pero más que nada se necesitaba crear un nuevo marco moderno, un marco modernizado para profundizar relaciones en tema económico, pero también político y de cooperación. El objetivo es claramente el crecimiento de las exportaciones de ambos lados, México y Unión Europea, pero también, entonces el tema, por ejemplo, agroalimentario, pero también añadir más reglas en tema de compras públicas, de inversiones, de propiedad intelectual e industrial, en tema de desarrollo sostenible. Todo esto porque era fundamental que México y Unión Europea prácticamente se acordaban sobre regla moderna y también que demuestran también una visión común sobre un tema muy importante, transición digital, el desarrollo sustentable, el multilateralismo, la lucha contra la corrupción. Además, en los últimos años se ha devenido más importante el tema de la cadena de suministro, del riesgo, entonces era importante también acortar reglas sobre la reducción del riesgo de la cadena de suministro y también el suministro sustentable de materia prima fundamental. Todo eso son temas que son tratados ahora en el nuevo acuerdo. La próxima, por favor. Muy bien, me gustaría dar algunos ejemplos. El tema, el gran ganador de este acuerdo modernizado es la parte de los alimentos, de las bebidas, porque se liberalizan casi todos los aranceles. Hablamos de una liberalización al 99% ahora. Entonces, se liberalizan los aranceles, se puede proteger también las indicaciones geográficas, que son importantes por los dos lados, y se facilita el comercio. Próxima, por favor. Vemos aquí, he puesto aquí algunos ejemplos. Se habla, por ejemplo, por los productos UE que van a ser exportados en México, de una liberación inmediata por algunos productos importantes para nosotros y por otro producto hay una liberación después de algunos años. Próxima, por favor. Para producto mexicano en web, tenemos una liberalización inmediata por productos como la mayoría de los productos agrícolas, lácteos, vegetales preparados y por otro una liberación después un cierto número de años, pero limitados. Próxima, por favor. Por los productos industriales, como he mencionado antes, ya el acuerdo actual tiene una liberalización, prevé una liberalización de las aranceles, pero con este acuerdo se mantiene esta liberalización, entonces se habla siempre de aranceles cero, pero se facilita más, la idea es de facilitar más el comercio y también las inversiones. ¿Por qué?
En primer lugar, habemos reglas de origen que son más flexibles en muchos sectores. Pensemos, por ejemplo, a la automotriz, a las baterías, a los productos farmacéuticos. Un control más sencillo de los productos, información más fácil y una convergencia entre Unión Europea sobre los estándares internacionales. Eso es importante porque es un capítulo del Technical Barrier to Trade, que es muy importante por las empresas. La próxima, por favor. Un otro ejemplo de la ventaja de esto acuerdo es que sin tema de procedimiento aduanero se prevé un procedimiento aduanero más sencillo, entonces simplificación de los trámites burocráticos y de control físico en las aduanas. Próxima, por favor. En temas de servicio hay un más acceso al mercado, que significa que el acuerdo aumentará el acceso de la empresa de la Unión Europea al mercado mexicano y de las empresas mexicanas al mercado europeo en sectores como financiero, postales, telecomunicaciones, transporte. Por ejemplo, el gobierno mexicano está de acuerdo de dar el mismo trato a los proveedores de la UE que ellos de México. Es un trato nacional y la misma cosa del lado de la Unión Europea cuando van a arreglar su mercado de servicios. Eso significa que de todas maneras el gobierno mexicano tiene el derecho de arreglar su mercado, pero tiene que dar el trato nacional. También un aspecto muy importante del acuerdo es que promueve la transición digital. Es un acuerdo moderno, claramente. Uno de los objetivos de la Unión Europea es también aprovechar de la transición digital y tenemos un capítulo sobre el comercio digital. El objetivo de este capítulo es de eliminar los obstáculos al comercio digital. La próxima, por favor. El tema de la contratación pública es importante también porque el acuerdo actual preveía que las empresas, por ejemplo, mexicanas, podían acceder a los mercados públicos a nivel federal. Ahora se prevé que la posibilidad de acceder al nivel subfederal. Entonces, esto significa que por las empresas europeas, ellas pueden acceder a licitación de entidades estatales mexicanas y al mismo tiempo las empresas mexicanas pueden licitar en contratos de nivel estatal en los Estados miembros. Hay aquí también un principio general de no discriminación y de trato nacional. La próxima, por favor. Inversiones. Como hemos visto, el comercio es muy importante por las dos partes, también las inversiones. El acuerdo de verdad quiere fomentar y proteger las inversiones de ambos lados. Entonces, por primera cosa, hay un capítulo de inversión para proteger las inversiones. Y esto es la idea que tiene que facilitar la inversión en los mercados de las dos partes, ayudando entonces la empresa a invertir y a poner en marcha sus actividades. Es muy importante destacar que el acuerdo prevé un sistema nuevo de resolución de las controversias. Ahora el acuerdo prevé el sistema de tribunales de inversión, que es un sistema que va a reemplazar los mecanismos existentes, establecer un tribunal permanente. Hay mucha ventaja, los jueces son profesionales, hay audiencia pública, hay una explicación escrita de los motivos por los cuales un inversor va a demandar que su queja sea escuchada. La próxima, por favor. Indicaciones geográficas, este es un tema muy querido por los Estados miembros, pero pensamos también que empieza a ser un tema importante en México. Hay productos que son producido en algunas regiones y ciudades específicas, por ejemplo, de la Unión Europea. Pensamos a que, no sé, prosciutto di Parma en Italia, quesos de Francia. Estos productos tienen un reconocimiento mundial y el consumidor da mucha importancia a estos porque la denominación e indicación de una cierta calidad muy elevada. Entonces, el acuerdo prevé la protección de 336 denominaciones geográficas más.
además de lo que estaba ya protegido bajo el acuerdo actual. Y también el México ha presentado una 20 indicación geográfica, pensamos al café de Veracruz, vanilla de Papantla, etcétera. El acuerdo de bebida espirituosa está también incluido en el acuerdo modernizado. ¿Cuáles son las oportunidades? Ah, perdón, próximo slide. Muy bien. Como hemos visto, para hacer un pequeño resumen, hay temas en los cuales tenemos un mayor acceso al mercado de ambos lados. Es un producto agropecuario, agrícola transformado, especialmente porque hay la protección de indicación geográfica, las compras públicas y servicios. Aquí hay más acceso al mercado y hay otros sectores donde hay facilitaciones. Esto gracias a regla de origen nueva, modificada, mejorada, aduanas más sencillas, regla sanitaria y propiedad intelectual que es reconocida. Los sectores que nosotros pensamos van a beneficiar más del acuerdo son la manufactura avanzada, eh, automóviles, el sector automotriz, las piezas también, también la industria farmacéutica, evidentemente la industria agroindustrial, la agroindustria. Al mismo tiempo se quiere fomentar la electromovilidad con questo acuerdo y esperamos que este acuerdo cree un marco que pueda atraer más empresas de electromovilidad en México. La próxima, por favor. Ok, las oportunidades. El acuerdo modernizado es prácticamente un hecho. Hemos tenido en junio de este año, en ocasión del G7, un encuentro entre la presidenta Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ellas han hablado de este acuerdo y ahora tenemos un acuerdo que las dos partes siguen avanzando siguen haciendo toda la parte administrativa para llegar a la firma y a la ratificación, entonces la entrada en vigor del acuerdo modernizado. El mensaje es claro, la Unión Europea y México son socios estratégicos y sobre todo la Unión Europea y México en este momento tanto delicado políticamente, un momento donde hay mucho proteccionismo, siguen apoyando el comercio libre basado sobre normas internacionales. El acuerdo prácticamente quiere promover el comercio y las inversiones. Estos son comunes a las dos partes. El tema de la atracción de las inversiones está también alineado con el objetivo del gobierno en el Plan México de atraer más inversión extranjera, inversión de alta calidad, de nuevo. Al mismo tiempo, el objetivo es también diversificar de ambos lados. Esto es un objetivo muy importante en el actual contexto de proteccionismo mundial. Quisiera destacar solamente que este acuerdo propone un cuadro, un marco jurídico estable, pero al mismo tiempo, porque las inversiones se concreticen, sería necesario también algunas mejorías. Las empresas europeas muchas veces nos hablan de necesidad de más certeza jurídica, de más certeza física, la necesidad de recurso a energía renovable. Todo eso son temas importantes para la empresa europea. Esperamos también que el sector privado pueda ayudarnos en empujar el gobierno en esto. Al final, la próxima, por favor. Me gustaría de verdad tener dos palabras final sobre un sistema que tenemos, una ventanilla única por inversionista. ¿Qué es esto? ¿Qué ofrecemos nosotros? Finalmente tenemos una ventanilla gratuita, es una herramienta gratis para exportaciones e importaciones. Esto tiene la información necesaria para comerciar con países terceros, como aranceles, impuestos. Esperamos, no aranceles con México, pero en general tiene información necesaria de tipo impuesto, procedimiento, tasas a pagar y es muy fácil. Es una herramienta que permite a una empresa, por ejemplo, de
ponemos una empresa mexicana que quiere exportar chocolate a Francia, permite a esa empresa de poner el código de su producto, el país de origen, el país de exportación y presenta las informaciones necesarias para exportar. Pensamos que esto es un primer paso para proporcionar la información relevante. Claramente, cuando el acuerdo modernizado va a ser firmado, la Secretaría de Economía y también las asociaciones de empresas pueden ayudar los productores mexicanos a exportar eh, y a individuar cuáles son los mercados más interesantes. Y al final, el último slide tiene solamente mi nombre y aquí he proporcionado un poco los enlaces de la Digitrade donde se puede encontrar las informaciones últimas sobre el acuerdo. Muchísimas gracias de su atención. Gracias, Silenia, por la excelente presentación y la descripción detallada de lo que contiene este acuerdo modernizado y por también las ventanas y los apoyos que ofrece para las empresas mexicanas. Muchas gracias. Vamos a tener espacio de preguntas al final. Yo les pediría que por favor las vayan anotando en el chat y al final de las presentaciones yo las iré leyendo por orden, por favor. Les presento a nuestro siguiente ponente, el señor Joost Draisma. Él es presidente del Consejo de Holland House México y presidente de Eurocam. Joost es economista senior de país con un profundo conocimiento sobre México, sobre su evolución económica, sobre las finanzas públicas del país, así como su entorno institucional. Algunas de sus principales áreas de interés incluyen la macroeconomía, las finanzas públicas a nivel nacional y subnacional, la política monetaria, la distribución del ingreso y la pobreza. Además de México, Jost realiza también análisis sobre otros países de la región. Bienvenido, Jost, y te cedo el micrófono. Muchas gracias, Ángel, y muchas gracias a la Coparmex por la invitación a este evento. Europa y la Unión Europea sigue siendo el tercer socio comercial y el segundo fuente de inversión extranjera en México, como acabamos de ver. México exporta unos 29.000 millones de dólares al año en el año 2024 a Europa, 4,7% de las exportaciones totales, e importa unos 77.000 millones de dólares al año de Europa, 12,4% de las importaciones totales. Esas cifras, lo resalto, indican que hay oportunidades de incrementar el intercambio comercial entre México y Europa y en particular señalan que hay posibilidad de aumentar las exportaciones de México a Europa. Del comercio exterior entre México y Europa, que las cifras que acabo de mencionar, el 85% es con países de la Unión Europea y del resto, la mayor parte se comercia con Suiza y el Reino Unido, cuyas cámaras de comercio también son parte de la Eurocam en México. La Eurocam es una cooperación entre las diferentes cámaras de comercio europeas en México. Son unos 12 cámaras de comercio. El comercio entre México y los países de la Unión Europea, como lo acabamos de ver, se rige actualmente por un acuerdo de libre comercio que data desde el 1 de julio del año 2000. El acuerdo cubre todos los bienes industriales y una fracción importante, 62% del comercio en bienes agrícolas y de pescadería. Desde la entrada en vigor del acuerdo, el crecimiento del comercio entre México y la Unión Europea ha sido superior al crecimiento del comercio exterior de México en general. México logró incrementar en particular sus exportaciones hacia la Unión Europea en productos automotrices, electrónicos y eléctricos. El acuerdo ha sido también un catalizador de la inversión extranjera directa. Aunque los Estados Unidos de América ha sido el principal inversor extranjera directa durante los últimos 20 años,
con aproximadamente 40% de la inversión total. Los países europeos le siguen cercano con aproximadamente 30%. Los diferentes tratados de libre comercio de México y en particular el TEMEC han sido junto al acuerdo un importante impulsor de la inversión extranjera directa europea en México. Bajo las reglas del acuerdo, una compañía europea puede exportar componentes sin arancel a México y su subsidiaria mexicana puede ensamblar el producto usando también componentes de la región de América del Norte que entran sin pagar aranceles bajo el TEMEC. El producto así ensamblado en México puede o podía así cumplir con la regla de origen norteamericano bajo el TEMEC y exportarse a Estados Unidos o Canadá sin pagar más aranceles. Así que la relación entre México y la Unión Europea se ha fortalecido de forma muy importante en los últimos 25 años. Algunos de los principales socios europeos que contribuyen a esta relación estrecha a través de importantes inversiones en México provienen de España, Alemania, Francia y tengo que mencionarlo también los Países Bajos y Bélgica. Empresas españolas se encuentran entre los principales inversores en sectores como telecomunicaciones, servicios financieros y energía, mientras empresas alemanas han sido parte de la transformación de la industria manufacturera en México, particularmente en la industria automotriz. Francia, por su parte, está presente en sectores como la aeroespacial, farmacéutica y energía renovable. Y los Países Bajos y Bélgica, aunque son países más chiquitos dentro de la Unión Europea, figuran entre los principales inversores en México, entre otros por la importante globalización de la industria cervecera que se ha dado en los últimos 2 décadas. Desde 2018, México y la Unión Europea concluyeron negociaciones de una modernización del acuerdo y hubo avances en varios temas, sobre todo en un acuerdo de avanzar en una mayor liberalización en el sector agropecuario, exactamente los productos no totalmente cubiertos por el acuerdo anterior o sujetos a cuotas de importación. Asimismo, la modernización del acuerdo incorpora áreas que se consideran importantes hoy en día, como el comercio electrónico, la protección de datos y el enfoque más avanzado hacia la sostenibilidad. El resultado de estas negociaciones aún no ha sido ratificado. A principios del año, la Unión Europea anunció que había llegado a un nuevo acuerdo de modernización similar al de 2018, con ajustes por cambios que se han suscitado desde entonces, como por ejemplo en la política energética en México. Se espera que la modernización del acuerdo podría entrar en vigor en 2026. Mientras tanto, sigue vigente el acuerdo existente. Para concluir, creo que podemos decir que tanto México como los países europeos tienen mucho que ganar estrechando sus relaciones comerciales y de inversión. Ese es aún más cierto en el ambiente actual de incertidumbre con respecto a las políticas comerciales a nivel internacional. En este sentido, tanto México como los países europeos comparten la visión a favor del libre comercio, un entorno empresarial predecible con certidumbre jurídica y un sistema multilateral basado en reglas. A través de la Eurocam y las cámaras de comercio de países europeos establecidos en México, nos daría mucho gusto apoyar a más empresas mexicanas y europeas
para impulsar la actividad económica en y entre México y Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, Jost, y gracias por tu presentación, la descripción que hiciste sobre la evolución de la relación y de la inversión directa europea en México, el fortalecimiento que se ha dado de la inversión a través de los años y también tu oferta de apoyo para las empresas mexicanas y europeas. Muchas gracias. Al final tendremos las preguntas. Les recuerdo, por favor, anotarlas en el chat y yo las iré leyendo al final. Pasamos con el siguiente ponente. Les presento a César Guerra Guerrero. Él es secretario general de la Mexico European Union Chamber of Commerce. Trabajó para el gobierno mexicano durante 25 años en negociaciones comerciales internacionales. En su último puesto como jefe de la oficina comercial de la Misión de México ante la Unión Europea en Bruselas, fue el negociador principal para la modernización del acuerdo comercial entre la Unión Europea y México. Desde 2019 se desempeña como consultor en comercio internacional, ayudando a países, organizaciones internacionales, asociaciones comerciales y empresas a gestionar la política comercial a nivel mundial. César, bienvenido y te cedo el micrófono. Muchas gracias, Ángel, y gracias a la Coparmex por la invitación. Buenos días, buenas tardes. Efectivamente, secretario general de la Cámara, estoy en Bruselas y me tocó participar en la negociación muy de cerca, así que voy a tratar de enfocarme en los temas más relevantes. Voy a tratar de evitar lo que ya se dijo. Entonces, una disculpa porque voy a ir sobre la presentación relativamente rápido y brincándome algunos temas que ya se mencionaron. Comenzamos, por favor. La lámina que sigue. Gracias. Muchas gracias. Si las negociaciones técnicas para el acuerdo que se tiene en vigor desde el año 2000 se llevaron a cabo en el 1998-1999 y la eliminación de los aranceles de productos industriales en México para productos europeos llegó hasta el año 2007 para unos pocos productos sensibles. La mayoría se eliminó en el 2003 para dar paridad con la apertura que ya estaba dando México a Estados Unidos y Canadá en el Telecán. Y la Unión Europea eliminó estos aranceles máximo en un plazo de 2003. Los productos pesqueros están incluidos, excepto atún, que en el acuerdo modernizado se retoma su tratamiento. Y aproximadamente en términos de números de líneas arancelarias, la mitad de los productos alimentarios están incluidos y algunos productos de interés común, como la cerveza, las bebidas espirituosas, se pactaron con una liberalización arancelaria, no así los productos de México de mayor interés, como la miel, el jugo de naranja, los espárragos, y hay otros productos que se pueden mencionar, como las flores o los chiles, que tienen un arancel dentro de cuota, o todavía un arancel específico y solo se eliminan las valores. Hay tratamientos especiales. La mayoría de los productos de interés de México quedaron acotados con estos concesiones parciales y por lo tanto era muy importante una modernización para incorporarlos con mejores condiciones. Asimismo, una serie de productos de gran interés para ambos lados, lácteos, carne, plátanos, azúcar, cereales y productos agroindustriales, no fueron objetos de la negociación y se pactaron negociar una vez que se reformaran los subsidios a la exportación en el marco de la OMC, y eso se iba a dar en la ronda Doha. No sucedió y 2 décadas después ya podemos decir que no hay subsidios a la exportación que aplique la Unión Europea y eso permite que México pueda abrir su mercado. La que sigue, por favor. Efectivamente, se trató, como decía Lenia, de básicamente aranceles. Había muy pocas disciplinas. Las disciplinas se incorporan en estos acuerdos modernos, como podemos ver en una serie de capítulos que como ya se dijo, la agricultura es el principal ganador en términos de acceso a mercados y en términos de disciplinas, pues están todas estas que se mencionan aquí.
que hacen un acuerdo moderno que refleja lo que la Unión Europea ha negociado con otros socios comerciales y que no lo tenía con México porque era de primera generación. Igual México tenía acuerdos de libre comercio mucho más robustos con otras regiones del mundo y por lo cual era necesario modernizarlo para tener igualdad de condiciones entre México y la Unión Europea. La que sigue, por favor. Unos ejemplos que ya también adelantó en línea, algunos productos se logra eliminar arancel en un máximo de 10 años. De interés de la Unión Europea, las manzanas, los chocolates, las galletas, la pasta. Algunos productos quedan acotados con cuotas, como es el queso, la leche en polvo, mantequilla, lactosueros, duraznos frescos. De interés de México, productos que tenían cuotas, como la miel, el atún, el jugo de naranja y los espárragos, van a quedar libres de arancel y libres de cuota en algún momento en el tiempo, con máximo plazo de 10 años, y productos de interés, pero de mayor sensibilidad para la Unión Europea, se concentran en la carne de res, en la carne de pollo, la carne de cerdo y el jarabe de agave. El jarabe de agave no es que la Unión Europea produzca jarabe de agave, es que el jarabe de agave se estima que puede llegar a ser sustituto de otros edulcorantes que produce la Unión Europea y por eso su tratamiento con cuidado. La que sigue, por favor. Me parece relevante hablar de reglas de origen también. Esta modernización se aprovechó para actualizar las reglas de origen. Se tocaron dos terceras partes de los productos medidos en líneas arancelarias. Aquí hay algunos ejemplos y marqué en rojo el tema de vehículos, porque era el principal producto de interés de México para lograr una flexibilidad. Se logró una flexibilidad de 5 puntos porcentuales para poder traer materias primas de países no miembros del acuerdo. México buscó más flexibilidad. Hay alguna flexibilidad para vehículos grandes de mayor a 3,000 centímetros cúbicos de motor. En total, 55% de las subpartidas va a tener una regla de origen más flexible. La que sigue, por favor. Ya se tocaron tangencialmente estos temas, pero los enfatizo en la medida en que fueron, me parece, las principales concesiones de México para lograr un acuerdo con la Unión Europea. Indicaciones geográficas, incluyendo las que ya reconoce México, implica que México va a tener que proteger alrededor de 550 denominaciones en alimentos y bebidas, incluyendo las que tienen que ver con artesanías. México solicitó protección alrededor de 40. La buena noticia es que la Unión Europea recientemente aprobó legislación para proteger las indicaciones geográficas en artesanías, lo cual da la esperanza de que estas solicitudes de México eventualmente van a quedar protegidas en el mercado europeo y asimismo, seguramente una vez que la Unión Europea termine su ejercicio de identificar esas indicaciones geográficas, solicitará a México una revisión para incorporar estos nuevos productos. En contratación pública es un esfuerzo importante de México porque es la primera vez que se comprometen las compras a nivel subfederal. Hubo un compromiso en el 2018 cuando es el primer cierre de por lo menos ofrecer el 62,5 del PIB en términos de estados. Y la negociación, una vez que se trabajaron las ofertas, concluyó en abril de 2020 y a partir de entonces se estaba en condiciones de aterrizar un acuerdo que se ha venido demorando por razones que ya se explicaron también. Y finalmente, México tuvo que acceder para moverse de un esquema de protección de inversiones de Estado a una corte permanente y esta corte permanente tiene costos. Efectivamente, no había otra salida porque es lo que el Parlamento Europeo ha aceptado como válido recientemente. La duda era que tener jueces exclusivos tiene costos y que estos esquemas entre México y la Unión Europea no son muy utilizados por los inversionistas. Pero bueno, al final del día se vio como un tema que se tenía que hacer si no iba a enfrentar problemas en el Parlamento Europeo y así quedó con esta corte que se inspira en los trabajos que hay en Naciones Unidas en un CITRAL. La que sigue, por favor. En resumen, es un muy buen acuerdo para la Unión Europea.
Todos los productos industriales siguen libres con mejores reglas de origen. Los productos de interés para la Unión Europea están incluidos. Cubre sus sensibilidades, da relativamente poco acceso en azúcar, carne de res, carne de pollo, no hay en arroz, no hay nada en maíz dulce. Amplía de manera importante la protección de indicaciones geográficas en México. Ya se habló de los servicios y la contratación pública. Hay un tribunal permanente, que es el modelo que sigue la Unión Europea, y hay un capítulo integral de comercio y desarrollo sustentable que en el momento de la negociación, en el modelo que se seguía, la Unión Europea ha evolucionado en tener ahora sanciones, eh, pero es el mandato que había en ese momento, y se espera que no va a haber ningún problema en el Parlamento Europeo para su aprobación por el lado de México. El acceso nuevo al mercado de la Unión Europea es donde hay ganancia y se hace más flexible las reglas de origen para una serie de productos, especialmente en el sector automotor. La que sigue, por favor. Brevemente quería explicar el comercio. Se ve como hay un déficit comercial creciente. Sin embargo, las exportaciones de México a la Unión Europea no dejan de crecer, como vamos a ver en la que sigue. No hay que olvidar que el principal mercado de México es los Estados Unidos. El propio México se ha vuelto un mercado importante que abastecer. Las exportaciones siguen creciendo. La que sigue, por favor. México es uno de los 20 países donde más ha crecido las exportaciones a la Unión Europea. Aquí se muestra un periodo entre 2019 y 2024. Bueno, China, Estados Unidos están en otro nivel. Después viene una serie de países, y México en estos 5 años ha crecido en aproximadamente 7.7 mil millones de euros en sus exportaciones a la Unión Europea, que no es menor. La que sigue, por favor. Aquí vemos no cambia mucho la fotografía. Los principales mercados de exportación tradicionales de México a Europa es Alemania y España. Aquí vemos en el tiempo de 2021-2024, la fotografía, como decía, no cambia mucho. Europa del Este con poca participación. Bélgica y Países Bajos crecen, y es de los principales puntos de entrada de los productos de México. Al ser un mercado único, llegan a otros países, no se quedan necesariamente ahí, pero Europa del Este sigue llegando muy poco. Y Francia, Italia, creo que son países que tienen un potencial para las exportaciones mexicanas. La que sigue, por favor. Aquí un dato, revisando los datos de México, de las aproximadamente 10.000 líneas arancelarias que tiene el Código Arancelario de la Unión Europea, en 52 productos México es el número 1. Obviamente, el tequila va a ser, por obvias razones, el número 1, pero más allá del tequila, bueno, y otro dato es que el petróleo es el principal producto de exportación, y hay otros abastecedores más importantes que México. Quisiera resaltar el tema de los autos. Cierto tipo de autos, México es el proveedor número 1 comparado con otros proveedores en el mercado de la Unión Europea. Material quirúrgico desechable, están las prótesis dentales, el jugo de naranja, no obstante que en el agregado Brasil es el principal exportador de jugo de naranja. México tiene un nicho en una línea arancelaria. Si sumamos otros productos como las pectinas o los aceites esenciales de cítricos, México es un jugador importante en el mercado de la Unión Europea en jugo de naranja y sus derivados. La que sigue, por favor. Finalmente, ya se dijo aquí, en el G7 ya se sella un compromiso para concretar el acuerdo, que espero 5 años para llegar a esta etapa, lo cual nos pone muy contentos. Los textos de la negociación ya son públicos, se pueden revisar los resultados. Esta ratificación se espera una vez que se firme en los próximos meses. Se espera la primera mitad del 2026. Hay muy buen ambiente en el Parlamento Europeo para ello, en el Senado mexicano también, lo que hace pensar que a mediados del 2026 pudiera ser cuando ya pueda estar implementado, lo cual es muy importante para ambas regiones, para incrementar el comercio
y la Cámara México-Unión Europea, con base en Bruselas, también ofrece sus servicios a mexicanos que quieran explorar el mercado europeo, las regulaciones, que eso faltó decir, el mercado europeo es de los más regulados que hay en el mundo. El que exporte a Estados Unidos no necesariamente significa que ese producto puede llegar automáticamente a la Unión Europea. Habrá que hacer una serie de revisiones y es importante dar seguimiento a las regulaciones y en la Cámara estamos para ayudarlos. Muchas gracias. César, muchas gracias por tu presentación. Fue muy interesante escuchar algunos temas adicionales como reglas de origen y solución de controversias, pero principalmente ver desde tu experiencia y como participante en el proceso cómo se fueron acomodando las posturas y conciliando los intereses, además de la descripción tan detallada que haces del comercio bilateral. Muchas gracias. Procedo ahora a presentar a Antonio Basagoiti, nuestro cuarto ponente. Antonio, bienvenido. Él es presidente de la Cámara Española de Comercio en México. Es un destacado ejecutivo con una sólida trayectoria en el sector financiero y empresarial, actualmente desempeñándose como director ejecutivo de negocios estratégicos de gobiernos, sostenibilidad y regionalización en Santander, México, cargo que ocupa desde mayo del 2025. Con más de 11 años en el banco, ha liderado áreas clave como grandes empresas e instituciones, donde fortaleció la relación con corporativos y diseñó estrategias de crecimiento. Paralelamente, desde 2018 preside la Cámara Española de Comercio en México, impulsando la colaboración económica entre ambos países. Su formación académica incluye Derecho en la Universidad de Deusto, complementada con estudios en el ITAM y el IPADE Business School, lo que ha cimentado su perfil estratégico en banca corporativa, sostenibilidad y liderazgo ejecutivo. Su visión integral y experiencia lo posicionan como un referente en el ecosistema financiero y de negocio en México. Antonio, gusto en saludarte, bienvenido y te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, estimado Ángel, por tan amable presentación. Es un verdadero honor estar aquí con Coparmex, una confederación que es referente claro de los temas empresariales en el país y que además me puedo unir algo sentimentalmente porque llevo el apellido de un presidente nacional de Coparmex de los 80. Además, es un día muy propio para hablar de este Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México. La presidenta Sheinbaum ha hecho referencia esta mañana en su matinal rueda de prensa, afirmando la firma del tratado que ya se negoció y conocíamos su negociación. Entonces, creo que es un día importante y un placer que cuenten conmigo. A ver, en nombre de la Cámara Española de Comercio, eh, no me queda mucho espacio de dar datos porque han sido magníficas las intervenciones de Josh, de Ilenia y de César. Entonces, permítanme una reflexión por si aporta valor a los integrantes de Coparmex. Y esa reflexión es que es la actualización, la renovación de este tratado es importante. Es importante y es beneficiosa para las empresas de tanto de Europa como de México. Voy a dar tres motivos de más a menos importantes. El primer motivo fundamental de que es positiva esta actualización es la diversificación. Se entiende perfectamente que México tenga en torno al 80% de la cuota de comercio junto a Estados Unidos. Es país vecino, cadenas de producción integradas, mucha de la mano de obra de Estados Unidos es de origen mexicano. Es normal, es su socio normal. Pero si siempre sabemos en el ámbito empresarial y de negocios que no es bueno tener los huevos en la misma cesta, en este momento lo es doblemente importante por las cosas que pasan en cuanto a los vientos que vienen del norte a México de vez en cuando. Entonces, es especialmente importante que la empresa mexicana no dependa en exclusiva de un solo mercado, que tenga más alternativas. Se han aportado hoy aquí datos acerca de cuál es la importancia del comercio con Europa. Es bastante bajo. Si medimos los datos de exportaciones de empresas mexicanas desde el año 2000 a la fecha, nos vemos en torno a 5%. Y eso es muy poco para un mercado como es el mercado de la Unión Europea, y eso es muy poco para que la empresa mexicana pueda diversificar. Es cierto también que la posición no es la misma en inversión. La Unión Europea, en torno al 30% de la inversión en México, especialmente España, Alemania y otros países.
pero no en el comercio. Y en el comercio tenemos muchísimo que hacer. Es un gran mercado. Entonces, como primer motivo para decir que tenemos que potenciar comercio con la Unión Europea es diversificación. Diversificación de la empresa mexicana en sus ventas hacia Europa y también de la empresa europea a otros mercados, porque también estamos viendo medidas, declaraciones y cosas que se dicen desde el gobierno actual de Estados Unidos hacia los productos europeos. Nos viene bien a los dos. El segundo motivo fundamental que yo pongo en valor en cuanto a las oportunidades de este acuerdo tiene que ver con que la relación comercial entre México y la Unión Europea es beneficiosa para ambas partes. A ver si me explico. Una empresa europea en México ve una magnífica ubicación geográfica, un acceso a un amplio mercado, en el marco también de que México es referencia en el mundo en tratados comerciales con otros países, no solo hacia el norte. Por lo tanto, la empresa europea puede ver un gran mercado en México, un mercado robusto, con 126 millones de personas o 127, y además con una alternativa de poder luego tener relaciones comerciales con otros mercados gracias a los tratados de México. En segundo lugar, si tenemos más oportunidades con liberación de aranceles, pues vamos a tener más oportunidad de profundizar en ese mercado. Las empresas europeas también tienen la gran posibilidad de encontrar en México costos competitivos, mano de obra cualificada, colaboradores y colaboradoras que son de los mejores que pueden encontrar en mercados internacionales. Por lo tanto, encuentran las empresas europeas un gran mercado, encuentran un país abierto y encuentran costos y mano de obra importante, además de sectores como como el automóvil, como el aeronáutico, como las energías renovables, que desde mi punto de vista sería la gran asignatura pendiente de esta actualización, las energías especialmente renovables. Creo que ahí no se ha podido ir más lejos y yo, como Cámara Española de Comercio, con empresas españolas muy destacadas en el sector de la producción de energía, creo que aquí eh, se debería seguir hablando de cómo podemos hacer un poco más ambicioso en este ámbito la actualización del tratado. Bien, ¿qué beneficios tienen las empresas mexicanas en Europa si aumentamos este comercio y nos apoyamos en este Tratado de Libre Comercio? Pues creo que pueden acceder a un mercado de alto valor. Somos unos 450 millones de consumidores con un alto nivel de ingresos y los productos mexicanos son preciados y cada vez son más conocidos. Creo también que el potencial de este comercio, la empresa mexicana encuentra una puerta importante de esa diversificación que comentaba antes y encuentra la posibilidad de vender sus productos en un mercado que no siempre llegan. Por lo tanto, es un mercado virgen, más allá si vamos a esas cifras que hablaba antes del 5%. La empresa mexicana puede encontrar transferencia de tecnología y de conocimiento. En algunas cuestiones ha habido más desarrollo tecnológico en Europa o en algunos sectores concretos y eso puede hacer crecer y conocer el mercado y competir mejor en otros mercados para la empresa mexicana. Y por último, en esta parte del segundo motivo por el cual es beneficioso para la empresa mexicana y europea este acuerdo, pues es que ya hay demostraciones. O sea, hay gran posición de la empresa mexicana en Europa, la mayor parte ya entrando por España, que es natural y luego se distribuya por toda nuestra unión. Hay nombres cementeros, hay nombres del sector panificador, hay nombres de movilidad, hay muchos nombres que ya han emprendido ese camino, primero vendiendo y después invirtiendo. Y por último, dentro de los argumentos que estoy usando para poner en valor este acuerdo, que tiene que ver con diversificar, con el potencial de los dos mercados, pondría uno más interesado o más egoísta o más personal. Yo vivo en México ya hace 11 años y lógicamente paso temporadas en España por temas de trabajo o de vacaciones. Yo eh, quiero en México poder a lo mejor comer más jamón o comprar más queso
a mejor precio, o quiero que el queso que compro sea manchego de la Mancha, pero también cuando voy a España quiero que el mango Ataulfo sea de Chiapas o que el tequila del bueno se pueda encontrar. Y con eso acabo y espero las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Siempre tu perspectiva es muy importante y muy interesante por tu profundo conocimiento sobre México, sobre las empresas, la complementariedad que tienen entre ellas. Y quisiera avanzar con las preguntas y plantear la primera sobre un tema que es de especial interés para Coparmex. Preguntarles y esta pregunta probablemente la puedan responder Ilenia o César, si el acuerdo global modernizado entre México y la Unión Europea incluye compromisos explícitos en materias clave como democracia, Estado de Derecho, derechos humanos, combate a la corrupción. Se mencionó a lo largo de las presentaciones la complementariedad en temas económicos y una visión compartida, pero si pudieran también comentarnos sobre la inclusión de estos temas en el acuerdo modernizado, por favor. Ok, de mi lado, hola, gracias. Adelante, De Eleni. mi lado voy a empezar. Digamos que hay tres partes, parte económica, política y de cooperación. En la parte política hay más el desarrollo de todo, cómo podemos cooperar más en el tema de los derechos, también de avanzar juntos de los organismos internacionales, pero el tema de la lucha contra la corrupción es un tema muy importante y también la parte económica tiene algunas disposiciones por esto. Por ejemplo, justo para mencionar uno, en el capítulo de compras públicas tenemos reglas muy fuertes de tipo de transparencia, pero también anticorrupción. Esto es solo para dar una pequeña rápida respuesta. Puede ser que César quiere también añadir de su lado. Gracias. Gracias, Sí, Eleni. gracias. Yo voy a hablar solamente del tema anticorrupción, que es un tema que México solicitó traer a la mesa. México venía de negociar en el TPP disposiciones sobre anticorrupción que al sector privado le parecían muy buenas para aplicarlas en el comercio. México propuso a la Comisión Europea incluir disciplinas en anticorrupción. La entonces comisaria Malmström aceptó y negociamos un acuerdo anticorrupción que no es un elemento típico de negociación en un acuerdo de libre comercio por parte de la Unión Europea. Entonces se había buscado ponerlo en la parte de cooperación o diálogo político, pero tiene que ver totalmente con evitar la corrupción en temas de comercio. Gracias, César. Tenemos varias preguntas ya en el chat. Voy a avanzar primero. Fernando Treviño pregunta y se la dirige Ileana. El tratado con la Unión Europea, entiendo, está listo para firmar desde diciembre, pero se da en el momento de la revisión del TME con Estados Unidos. Si es esto un factor que lo tenga detenido o si está de alguna forma incidiendo en los tiempos para terminar la formalización del acuerdo. Ok, gracias por la pregunta. Sí, de verdad las negociaciones se concluyeron en enero, perdón, el 17 de enero 2025. La Unión Europea ha inmediatamente hablado del hecho que hubieran la conclusión de las negociaciones a nivel, digamos, como acuerdo de sustancia sobre los temas más importantes. México, después de algunos meses, ha anunciado también la conclusión de las negociaciones. Eso se pasó, si no me equivoco, como en abril-mayo. Ahora de verdad estamos en la fase de terminar las partes jurídicas del legal scrapping y de también terminar mm, traducciones de los cambios, porque claramente en enero 2025 hemos aportado algunos cambios. Non veo una decisión política de no firmar, ¿no? Yo pienso que el encuentro de junio entre la Sheinbaum y la Úrsula han confirmado que vamos a firmar. Esperamos que sea más pronto posible y ahora las dos partes están preparándose para ir a la firma. Gracias. Perdón que me meta, pero es que esta Adelante, mañana, Antonio. como decía antes, ya ha anunciado la presidenta Sheinbaum que firma. ¿M?
y que ratifica y textualmente ha dicho por qué firmamos la ratificación del acuerdo comercial con ellos. Lo importante es que nos complementamos y cómo empujamos la economía mexicana garantizando buenos empleos para el país. Es decir, creo que esto que faltaba, que decía Ilenia, ya lo ha dicho esta mañana. Gracias, Antonio. Gracias, Elena. Ya estamos pasados de tiempo. Voy a leer solamente dos preguntas más. Hay una pregunta abierta para cualquiera de ustedes que la quiera responder de Paulina Núñez y se refiere a la política energética. Mencionaron que ha sido un tema de preocupación del marco de negociación, los cambios que ha habido en México en materia de política energética. Si podían comentar un poco más sobre este asunto, si hay algún tipo de condicionante dentro del acuerdo en materia energética. ¿Quién se anima? Hombre, creo que es una opción a mejorar, pero cómo ha quedado al final, quizás Ilenia o César pueden explicarlo mejor. Yo solo sé por parte de las empresas españolas que no ha habido notables avances. Gracias. Del lado de las negociaciones, en enero de 2025 hemos quedado a un diferente resultado sobre el tema energético. ¿Por qué? Porque México ha tenido una reforma constitucional. Hemos tenido que respetar esto. Entonces, no va a haber un capítulo de energía como lo habíamos negociado en el 2018. El capítulo de energía reconoce los derechos de las partes de reglar, de tener su regulamentación. Al mismo tiempo, hemos logrado una cosa muy importante, que México tiene que no tratar los europeos peor de cómo trata los proveedores de países con los cuales tiene un acuerdo antes de nuestro acuerdo y futuro. Entonces, lo que hemos logrado es un trato de no discriminación mm, en consideración de lo que México da a otros países o ha dado a otros países. Y al mismo tiempo hemos tenido una recalibración de nuestra oferta sobre algunos temas sensibles. Claramente hemos recalibrado. Es el resultado de la negociación. Gracias, Antonio. Gracias, Elena. Una última pregunta se refiere al sector agropecuario, viene de Liz Ludewig. Si el interés que han percibido ustedes de las empresas europeas es para fabricar, producir en el sector primario en México, para consumo de México o para exportación a Estados Unidos, o es más la adquisición de productos para ser luego industrializados en territorio europeo, sector primario. Yo lo que conozco es que lo que quieren hacer es exportar a México y después valorar. Después, primero, normalmente el proceso de una empresa de este sector que yo veo es primero exportan, analizan el mercado, tienen un distribuidor y luego en función de cómo funciona, que cómo vaya eso, plantean segundas opciones, que es la inversión directa y la manufactura de ese producto o en el sector agroindustrial, pues pudiera ser el envasado, o alguno de los procesos finales. Es una cuestión natural que se produce en función de cómo les vaya la apertura del mercado y el apetito. Sin ninguna duda, la empresa europea y la empresa española, cuando viene a México, primero piensa en el mercado mexicano y luego piensa en todo el mercado norteamericano. Gracias, Antonio. Yo querías complementar, ¿verdad? Sí, déjame añadir un comentario y eso es con respecto a las empresas holandesas que conozco. Ahí hay últimamente, en la última década, un poquito más, mucha inversión en la parte de la horticultura protegida, que es uno de los fuertes de los Países Bajos. Y esa tecnología lo trajeron hacia, sobre todo al Bajío, y de ahí hay mucha exportación también, pero también para abastecer al mercado mexicano. Y la otra, muy importante, perdón que me refiero particularmente a una empresa, pero la cervecera es la más grande de Holanda, que hizo la adquisición hace 15 años aquí de la cervecería Cuauhtémoc.
es la primera vez que produce su marca en México y a gran escala en México la marca original, tanto para el mercado mexicano como para el mercado latinoamericano. Entonces sí hay industrialización de productos del sector primario en México para el consumo interno y para exportación. Gracias, Jost. Con esto concluimos el panel, el Acuerdo Global México-Unión Europea, impulsando una visión compartida de comercio e inversión. Muchas gracias a nuestros ponentes, Ilenia, Jost, César, Antonio. Gracias por sus presentaciones y por la información que nos han compartido. A todos los asistentes, gracias por su participación. Muy buen día y muy buenas tardes a todos. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Un placer. Buenas tardes. Gracias. Gracias, buenos días.